faithfulness, por tu amor incondicional, for your inagotable, unconditional love that never ends, y por todo lo que tú and eres. for all that you are. Tú eres más allá de lo que nosotros podemos percibir. You are more than what we can perceive. Y por eso hoy te pedimos que abras nuestros ojos And that's why we ask that you would open up our eyes para ver tu grandeza, to see your greatness, tu majestad your majesty, y tu poderío. and your power. Hoy, con reverencia, Today, in reverence, queremos callar we want to be still para que ministres nuestro so corazón. that you would minister to our hearts. Habla tu verdad Speak your truth, y que ninguna palabra que venga del corazón del mismo hombre pueda llegar a su destino. and may no word that comes from man's heart be overpowering. Solamente las palabras de tu boca, Dios. Only the words of your mouth. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. we pray. Amén. Amen. Bueno, hoy empezamos una nueva serie, So today we're starting a new series. ¿ok? Y el nombre de esta serie, de estas próximas semanas, And the name of this series over the next few weeks es el pecado de la sustitución, it's the sin of substitution. ¿ok? El pecado This is the name of the series. de la sustitución, The sin of substitution. ¿ok? Ese es el nombre de la serie que vamos a estar llevando las próximas That's semanas. the name of the series that we're going to be going over the next Okay. few weeks. Pero el tema de hoy, esta tarde, But the theme for today, que es la introducción, which is the introduction, es un llamado a la entrega total, it's a calling to total surrender. ¿ok? El llamado a la entrega total. The calling to total surrender. Ok, Dios estableció promesas y bendiciones para su pueblo. So God established promises and blessings for his people. Si obedecíamos a sus mandamientos y sus leyes. If we were to obey his commands and his Okay. laws. Pero también declaró consecuencias a la desobediencia, But he also declared consequences due to disobedience, a la irreverencia to irreverence, y al abandono de su pueblo. and the abandonment of his people. Muchos de nosotros Many of us estamos interesados en las promesas y en las bendiciones, are interested in the promises and the blessings, pero no muchos estamos interesados en la obediencia a sus palabras. but not many of us are interested in the obedience to his words. Y sería un poco de nosotros, ¿cómo podría decir? Ilusorio, And it would be elusive ¿ok? or Querer imaginative tomar de Dios los beneficios, pero no tomar las responsabilidades. to take all of God's blessings but not take on any of the responsibility. Tenemos que recibir de Dios sus promesas, We have to receive God's promises que en obediencia traen bendición. that in obedience bring blessing, Pero también tenemos que recibir la disciplina en caso de nuestra desobediencia. but we also need to receive discipline when we are disobedient. Muchos de nosotros conocemos la parte del Padre como amor y como protector, Many of us know the role of the Father as the protector, as the carer, y como sustentador. and as the one that sustains us. Pero no nos gusta la parte del Dios disciplinario, But we don't like the part of the God that disciplines, del Dios de orden, the God of order, del Dios que demanda obediencia de su pueblo. the God that demands obedience from his people. Y de eso se trata esta serie. And that's what this series is about. Creo que muchas veces nosotros, por falta del conocimiento de Dios, I think that a lot of us, due to the lack of understanding of who God is, no tenemos, Julio, una actitud correcta ante ese Dios. we don't have the right attitude before that God. Porque hemos visto parcialmente quién es Dios. Isaías, Because we've seen partially who God is. ¿verdad? Vemos al que murió en la cruz del Calvario, We see the one that died on the cross of Calvary, ¿verdad? Pero no vemos aquel que nos llama al but arrepentimiento, we don't see the one that calls us to repentance. ¿ok?
Y yo quiero que tú y yo, que somos un solo cuerpo, And I would like for you and I, that are one body, abramos nuestro corazón a la instrucción de Dios. that we would open up our hearts to the instruction Dile al que está a of, the, tu fa- lado, of God. abramos el corazón a las So the person next instrucciones to you, let's open up our hearts to instruction de Dios. that comes from God. Ok. Número 1, el respeto a los mandamientos. Number one, first point is respect to the commands. Vamos a ver hasta dónde llegamos el día de And hoy. we'll see how far we get today. Ok. Respeto a los mandamientos. Respect or respecting the commands. Quiero que vayamos allí en tu Biblia inteligente o en la de papel. If you have a smart Bible or one that is printed, let's go Vayamos al libro de Deuteronomio, to Deuteronomy ok, capítulo 6, chapter 6, versículo 1 y 2. verses 1 and 2. Miren lo que dice la escritura. Estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor, tu Dios, me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedecieres todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. It says, "These are the commands, decrees, and regulations that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children and grandchildren must fear the Lord your God as long as you live. If you obey all his decrees and commands, you will enjoy a long life." ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos en una sociedad What would happen if we lived in a society sin leyes de tráfico, without traffic laws, sin leyes morales, without moral laws, ok? Y viviéramos sin instrucciones de los gobernantes? and we would live without government instructions? Todos haríamos, All of cada us, uno, each lo que one of queríamos. us would do whatever we wanted. Entonces, si no hay reglas, si no hay leyes, si So, no hay If estatutos, there's no rules, there's no laws, there's no statutes, entonces hay libertinaje. then there is free will. Y yo quiero que tú y yo entendamos que el reino al que tú y yo pertenecemos, And we have to understand that the kingdom that we belong to ¿a ¿cuántos pertenecemos al How many reino of us al reino de Dios? Come on. belong to the kingdom of God. A ver, Let's ciudadanos del reino, levanta la mano. Citizens of the kingdom. ¿Te consideras un ciudadano del reino? Are you a citizen of the kingdom? Ok, entonces te tengo una noticia. All right, then I have news. El reino al que tú y yo decimos que The pertenecemos kingdom that we say we belong to es el reino de un rey soberano y todopoderoso, is the king of a sovereign king Que- and almighty God. que su responsabilidad es gobernar nuestra vida y gobernar su territorio. Where his responsibility is to govern over our lives and to govern over his territory. Ahora, como rey, Now, as a king, él tiene leyes, estatutos y decretos que él ha establecido. he has commands, decrees, and regulations that he has established. Las leyes, los estatutos y los decretos no los establece el pueblo, mis amados. So the commands, decrees, and regulations, they're not established by the people. Eso los establece el rey del reino. The king of the kingdom En establishes este those. caso, Dios. In this case, it's God. Entonces tú y yo no podemos establecer So then we can't nuestras establish propias leyes, our own laws, nuestros propios estatutos o nuestros propios decretos. our own commands, our own decrees. A eso se le llama rebeldía. Is what is called rebellion. Come on. Entonces no podemos ser nosotros ignorantes So we can't be ignorant del reino al que of pertenecemos. the kingdom that we belong to.
Si nosotros tenemos reglas de tránsito, if we have transit laws, ¿ok? Reglas morales we have moral law, y mandatos y and responsabilidades, commands and responsibilities, ¿ok? Entonces en el reino de Dios también los then tenemos. in the kingdom of God, we have those as well. Y Dios está diciendo, And God is saying, yo he establecido los mandatos para mi pueblo. I have established the commands for my people. Tristemente muchos de nosotros Now, hemos sa- estado gobernando nuestra vida Sadly, many of us have been governing our own lives por las leyes de nuestro propio by the razonamiento, laws of our own reasoning, por nuestras propias ideas personales, by our own personal ideas. y estamos invalidando las leyes de Dios. And we're not validating the laws that come from God. La iglesia necesita escuchar el día de hoy esto muy claro. And the church needs to hear this very clearly today. Los ciudadanos no establecemos las leyes, ni los mandatos, ni los estatutos. Citizens don't establish the laws, the decrees, the regulations. Dígame conmigo bien fuerte, amén, si lo cree. Say with me if you believe. Dos, it. tres, nada más. Amen. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que Dios establece las leyes, los decretos y los mandamientos para su pueblo? How many can say amen that Okay. God is the one that establishes the laws, the Entonces commands? no somos nosotros los que dictamos el estilo de vida que debemos Then llevar. it's not us who should establish the way that we would like to live. Cuando tú y yo dictamos el estilo de vida y nuestras propias leyes, When we dictate our own laws, es cuando nosotros nos independizamos de Dios. it's when we become independent from God. Adán y Eva vivían en el reino de un Dios And Adam and Eve lived creador, in the kingdom of God who created, que vivían alineados a los propósitos y a los mandatos de Dios. where they were aligned to the purposes of God initially. Y Dios les dio una instrucción y les dijo, And God gave them an instruction and said, de todo pueden comer menos de este árbol. you can eat anywhere out of the garden except for this tree. Y el día que ustedes coman de él, ciertamente morirán. And the day that you eat from this tree, you will surely die. Ya hemos visto que el hombre no murió And we físicamente, see that humanity didn't die physically porque hay dos clases de vida. because there's two types of Hay life. una vida física There's physical life y hay una vida espiritual. and there's spiritual life. Ellos, por causa de And they, due to violar las instrucciones de Dios, the instructions of God, entonces murieron espiritualmente a ese they reino died spiritually to that kingdom. y empezaron a vivir en el reino de a quien obedecieron. And they started to live in the kingdom of the one that they did obey. Si tú y yo obedecemos a Dios, estamos dentro del gobierno y las leyes de Dios. If we obey God, then we're inside his kingdom. Pero si nosotros nos salimos de esas leyes, nene, y empezamos a obedecer nuestras ideas, But if we get out of that system and we start to obey our own ideas, entonces estamos saliéndonos del gobierno de Dios. then we're getting out of the kingdom of God. O que cuando se salieron del gobierno de Dios, When they got out of the kingdom of God, fue por causa del pecado, it was due to sin, la desobediencia. disobedience, Ok, la desobediencia. disobedience. La desobediencia a las leyes del día de hoy pueden causar lo mismo. Disobedience to laws today can cause the same thing to happen. Pecado, Sin, enfermedad sickness, y muerte. and death. El hecho que estemos en este lugar no significa que tenemos vida espiritual. The fact that we're here today doesn't mean that we all have spiritual life. Eso solamente lo determina la alineación y la obediencia a las leyes, Ricky, y a las instrucciones de Dios. That's only determined by our alignment and obedience to the instructions that come from God. Entonces necesitamos respetar, no necesitas, necesitamos So respetar We need to respect los mandatos de Dios, the laws that come from God, no del pastor, not from the pastor, no de mí, not from myself, no de mis amigos, not from my friends, de Dios, but from God, el rey al quien le the pertenezco. King to who we belong. Entonces déjame decirte que tú y yo no podemos vivir dentro del reino de Dios So, sin leyes de Dios. We can't live inside the kingdom of God without God's laws.
Entonces no hay cierto estilo de vida de vivir en el reino independientes. So there's no lifestyle where you can live independently Eso no existe, mis amados. in the kingdom of God. That Y doesn't esto es exist. importante que quede claro en cada uno de And this nosotros. needs to be clear for each one of us. Pero mira lo que sigue diciendo. Let's look at what it continues to say. ¿Ok? Dice, cuando estés a punto de entrar a la tierra que yo te prometí para poseer. It says when you are about to get into the land that I promised you. Tú y yo, como Abraham, vivíamos un pasado y Jesucristo vino a restaurar nuestro presente. You and I, like Abraham, lived a past, and then Jesus came and brought us to our present. ¿Cómo vivía Abraham antes del llamado de Dios para comenzar una nueva nación con él? How did Abraham live before the calling from God to start a new nation? Under him? Vivía en el gobierno de su familia. He lived under the government of his own family. ¿A qué se dedicaba su familia, Ricky? And what did his family, what did they do for work? Tenían una empresa de hacer ídolos. They had a business in making idols. El papá de Abraham se dedicaba a eso. Abraham's father, he was a statue maker, an idol maker. ¿Qué es hacer ídolos? What does it mean to make idols? Idolatría. It's idolatry. En otras palabras, la familia de Abraham vivía en In idolatría. other words, Abraham's family lived in idolatry. Y Dios lo llamó para que saliera de la idolatría. And God called him that he would get out of idolatry. Antes de Cristo, tú y yo vivíamos en idolatría. Before Christ, we lived in idolatry. Pero Él nos llamó del reino de la oscuridad But he called us out of the kingdom of darkness al reino de luz. into the kingdom of light. El reino de la oscuridad es la ignorancia y es la The idolatría. kingdom of darkness is ignorance. Dios no hizo nada nuevo con Abraham estando en el pasado. God didn't do anything new with Abraham still being in his past. Para que Dios haga algo nuevo en ti y en mí y empiece una generación nueva, So for God to do something new in you and me and to start a new generation, necesitamos salir de nuestras tradiciones, de nuestra cultura de este mundo y del reino de las tinieblas. we need to get out of our systems of tradition, our cultures, to be able to get into this new kingdom. Me llama mucho la atención esto, Lupita, This really calls my attention. que Dios no le dijo el destino. God didn't give him or tell him his destiny. Dice, yo te iré mostrando paso a paso lo que tengas que hacer. God says, I will show you along the way. Entonces Dios tiene como intención So God has an intention ir llevándonos en temporadas y instrucción tras instrucción. to lead us through seasons and instruction after instruction. Tú y yo no podemos vivir una vida en el reino viviendo en idolatría. You mis and I amados. cannot live a life in the kingdom while still living in idolatry. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, dijo, sal de ti mismo. When God told Abraham, leave your family and your land, he's really saying you have to get out of yourself. Y mientras tú y yo no salgamos de nosotros, And- Dios no puede gobernar nuestra vida. And while we don't get out of our own ways of living, then God is not going to do something in our lives. Veíamos en una noche de adoración, We saw in a night of worship un profeta dijo how a prophet said que no fue hasta que vio morir al rey Urías que vio a Dios. and it wasn't until a prophet saw King Uzziah die that he would see God. Urías era el gobernante de ese pueblo. King Uzziah was the governor of that people at the Y time. Isaías no pudo ver a Dios And Isaiah couldn't see God porque estaba un reino opacando because a there was this Dios. kingdom that was opaquing or Y blocking no fue God. hasta que murió el rey natural que el rey espiritual empezó a gobernar su vida. And it wasn't until this natural king had died that
a king that was spiritual would reveal himself. Y tú y yo no podemos ver la vida de Dios, el reino de Dios, So we can't see the kingdom of God si no muere el rey que gobierna tu vida y se llama el yo. if we don't allow the king that governs our own lives, which is called Porque, bueno, ourselves. espero y no. I hope Espero que no sea tu esposa la que te gobierna I a ti. hope your wife's not the one who is the governor of your life. O que no seas tú quien gobierne a tu Or esposa. that you're the one that governs your wife's life. Los hijos del reino Children of the kingdom no son gobernados por las parejas, are not governed by their spouses, ni por los hijos. nor by their children. Los hijos, Children, los esposas wives, y los esposos husbands, y toda la familia and all the family necesitamos ser gobernados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. needs to be governed by the King of Kings and the Lord of Lords. Y si tú quieres tener, mujer, el control de tu familia y de tu casa, tú estás operando en contra del reino de Dios. So women, if you want to be in control of your family and your house, then you're being opposed O to si, God. o si tú, hombre, estás operando en tus tradiciones machistas del pasado, Or man, if you're operating under the lifestyle or the traditions of ego of the past, tú estás impidiendo que el Dios celestial empiece, el Rey celestial empiece a gobernar tu vida. then you are not allowing the celestial king to reign over your life. Por eso tú y yo tenemos que respetar las leyes de Dios. So then we have to respect God's laws. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mis hijos a respetar a Dios cuando yo mismo no respeto a Dios? How can I show my children to respect God when I myself don't respect Him? Padres, levántame la mano, por Parents, favor. could you please raise your hands for a second? Padre, madre, levántame la mano. Parents, please raise your hands. ¿Quieres que Dios gobierne a tus hijos Do you y su want- futuro? God to govern your children and their futures? Entonces dejemos que Dios gobierne nuestra vida a Then nosotros. we have to allow God to govern our lives. Sometámonos bajo sus leyes, sus mandamientos y sus We estatutos. have to submit ourselves under His laws, under His decrees. Porque el orden viene desde arriba y se extiende hacia Because abajo. order comes from the top and extends to the bottom. Pero mira lo que dice el Señor. Te voy a, But look at intro- what the Lord says. te voy a introducir a la promesa y a la bendición. I'm going to introduce the blessing. Pero and the que no se te promise. olvide que también en el paquete de la herencia, But please don't forget that in this inheritance la package, promesa the promise y la and the bendición blessing también van introducidas las leyes que yo tengo para ti. are also going to introduce the laws that I have for you. Y me encanta esto, Julio. Mira lo que dice And I Julio. love what it says here. El versículo 2 dice, Verse 2 says, tú, ¿a quién se está dirigiendo? A nosotros los says padres. you. Who is he talking to? Mira- Us parents. Tus hijos Your children y tus nietos and grandchildren teman al Señor su Dios durante toda la vida. must fear the Lord your God as long as you live. ¿Qué quiere decir la palabra, Dori, temor? What does fear mean? Respeto, Respect, reverencia. reverence. Entonces muchos de nosotros no estamos viviendo en el temor a Dios simplemente porque no estamos respetando sus So leyes. a lot of us are not living under the fear of God simply because we're not obeying His laws. Tú y yo podemos cantar You and I can sing a Dios, to God, pero Dios dice, me es mejor la but obediencia God says obedience is que los better muchos sacrificios que tú me des. than all the sacrifices that you give. Tú y yo podemos estar sirviendo a Dios y estar en desobediencia a Dios. You and I could be serving God but living in in Dios dice, disobedience. no quiero tu servicio, quiero tu obediencia primero para que tu servicio sea bendecido. God says, I don't want your service first. I want your obedience first, and then your service so that it would be blessed. Porque la Biblia también dice que lo que ven los hijos a los padres hacer, eso es lo que hacen los Because the word hijos. also tells us that what children see their parents do, that's what the children do. Pero el Señor empieza diciendo, tú teme al Señor, But the tú. Lord says, you fear. Tú teme al Señor. You fear the Lord. Y eso le vas a enseñar a tus hijos. And that you'll teach to your children. Y tus hijos le van a enseñar eso a sus And hijos. your children will teach that to their children. Y en consecuencia, And in consequence, dice, les daré I will give una larga vida. you a long life. Si tú te das cuenta,
hay un mandamiento de Dios para los hijos hacia los padres. If you notice, there's a command from God for children to their parents. Honra Honor a tus padres your parents. y los días de tu vida se van a alargar en la tierra. And your days on earth will be longer. Hoy te das cuenta por qué muchos jóvenes o la generación de hoy está muriendo muy joven. Do you realize why a lot of youth are dying very young? ¿No será Could it be que se rebelaron a las instrucciones that de they sus padres? rebelled against the instructions of their parents? Déjame decirte algo, mi Let amado. me tell you something. La mayor labor de nosotros los padres The greatest job for us as parents no es darle a nuestros hijos todo lo que ellos quieren, or work is not just to give our children everything that they want y lo que ellos desean and what they desire. es lo que ellos necesitan. It's what they need. Escúcheme, por favor. Please listen to this. La mayor labor que Dios nos ha dado a ti y a mí como padres The greatest instruction or job that God has given us as parents, es un legado generacional. it's a generational legacy. Pero ¿cuál es ese legado But what generacional? is that generational legacy? Aquí lo está diciendo en estos The word versículos. is saying it here in these verses. Tú, You, tus hijos your children, y tus nietos and your grandchildren reverencien fear or reverence, Respeten respect a Dios. the Lord. Y el resultado And the result del respeto of the respect a Dios y a sus to leyes God and His laws is les va a prolongar la vida y van a ser that bendecidos. He'll prolong your life and you will be blessed. No dice It tu doesn't say bendición va a ser that your blessing en cuántas horas trabajes, will be based on how many hours you en work la promoción de tu or trabajo, on your promotion at work en cuánto favor encuentres en tus or patrones. how much favor you find from your bosses. Tu bendición Your blessing no está en cuánto is haces, not based on how no much está you en do. cuánto hago. It's not on how much Mi I do. bendición My blessing y tu and your bendición blessing está en la obediencia a las leyes de nuestro Dios. is based on the obedience to the laws of our God. Yo desearía que la iglesia dijera, hable la verdad, pastor. I would love for the church to Porque say, hoy "Preach, queremos, Pastor," porque hoy queremos escuchar cosas bonitas. because a lot of us want to hear nice things. Yo pudiera venir y darte un mensaje I motivador. could come and give you a motivational speech, No, yo vengo a traerte un mensaje de alineamiento para ti y para mí. but I've come to deliver a word of alignment for you and myself. Que tú y yo no podemos vivir en el reino de Dios como nosotros dictemos vivir. That you and I can't live in a kingdom of God that we want to live. Dios ha establecido una forma God established a form, y Dios es absoluto. and God is absolute. Dios es verdad. God is truth. Dios es el camino. God is the way. Dios es la verdadera vida. God is true life. Y lo dijo en su Hijo amado Jesucristo. And He said it through His Son Por eso Jesus. Jesucristo dijo, And that's why Christ said, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad I am the truth, y yo soy la and I vida. am the life. Y si tú y yo nos salimos de And Jesús if we get out of Jesus y nos metemos en el yo, and we get into no vamos a ourselves, tener la verdad. then we're not going to have the truth. Siempre vamos a estar extraviados en cualquier camino. We're always going to be lost on whatever way we take, Escucha, y nunca viviremos la vida que Dios quiere and we'll never live the life que tú y yo that vivamos. God wants us to live. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para sus How many know hijos? that God wants the best Come for on. His children? ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para How many nosotros? know that God wants the best for us? Pero escucha algo, But listen to this. no es a mi manera. It's not my own way. Qué triste que los hijos hoy nos busquen a los padres How sad is it that children today look for their parents cuando necesitan una lana para irse a divertir. when they need money to go out? Qué triste es que los hijos hoy How sad is it that today vengan y te hablen con cariño cuando quieren un favor tuyo. children come and talk to their parents nicely when they need a favor? Pero cuando no quieren algo para ellos, But when they don't need anything for themselves or want no les anything, interesa then they're not interested. tus consejos,
your counsel, tus instrucciones. your instructions. Hoy los hijos están pidiendo consejo de los amigos y Today, no de sus padres. Children are asking for advice from their friends and not their parents. ¿Por qué? Why? Pregúnteme por qué. Ask me why. Porque nosotros no le estamos pidiendo consejo a Dios. Because we are not asking for Y advice nuestros from hijos God. están haciendo lo mismo que tú y yo And estamos children haciendo are con doing Dios. exactly the same that their parents are doing. El llamado de Dios So the calling from es un God llamado a la entrega total. is a calling to total surrender. Nosotros no venimos a entregarnos el domingo. We didn't come to surrender just on Sundays. Come on. Come on. Tú y yo no venimos a entregarnos los domingos. We didn't come to just surrender on Sundays. Un verdadero discípulo de A Cristo true disciple of Christ se entregó una vez y para siempre. surrendered once and for all. El día que tú le dijiste, si yo, ven y conviértete en el Señor y en el dueño de mi vida. When we came to the Lord and said, please come and become the Lord of my life Y gobierna mi vida y mi familia y and mi govern hogar. my life, my family, Esos son los my home. Ese fue nuestra mejor temporada en la vida. That was our best season in life. Pero el yo But the I dice, creo que necesitamos modificar esto. says, I think we got to modify this a little bit. Créeme que esa tendencia la tenemos. Believe me, we all have that tendency. ¿Para qué tanta iglesia? Why so much church? ¿Cuánto les encanta escuchar el avivamiento de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2? How many love to hear about the revival of the church in Acts 2? ¿Qué sucedía, Fercho, en el libro de Hechos en What la primera iglesia? What happened in Acts with the first church? Dime, ¿qué sucedía, Ricky? What happened? Milagros, ¿qué más? Miracles. What else? Come on. No. Amor genuino, Genuine love, generosidad, generosity, misericordia, mercy, gracia. grace. ¿Qué más? ¿Verdad que sí? Se añadían, crecía la Addition, iglesia. growth, increase. ¿Por qué? Why? ¿Por qué se extendían a pueblo y a pueblo? Why did they extend from people to people to Porque town to town? recibieron una instrucción. Because they received instruction. Ir Go por todo el mundo across the world y predicar el evangelio and preach the a gospel toda criatura. to all creation. La iglesia The church hemos dejado esta instrucción. has stopped with this instruction. ¿Por qué la hemos dejado? Why have we left this? Porque hemos modificado ese mandamiento. Because we've modified this command. Ahorita estamos siguiendo más a trabajar tiempo extra para tener más cosas para nosotros. Today we choose or we opt to work after hours Se, to receive more. se nos olvidó, And we forget, se nos olvidó we have forgotten que la razón por la cual tú y yo estamos en esta tarde, en este lugar, that the reason we're here today es porque una persona fue obediente al mandato del Señor is because Jesucristo. one person was obedient to the command of Christ. Hay un mundo de almas esperando que There's- tú y yo obedezcamos al gran mandamiento. There's a world of souls that are waiting for you to obey La, the o- great command. la obediencia trae la multiplicación. Obedience brings multiplication. La obediencia trae el avance. Obedience brings advancement. La obediencia trae los milagros y las señales. Obedience brings miracles, signs, and wonders. Cuando no hay obediencia, When there's no obedience, se cierran los cielos then the heavens are closed y la lluvia no cae. and the rain doesn't fall. Pero cuando obedecemos, But when we obey, los cielos se abren. the heavens are open. Los cielos se The abren. heavens open La up. obediencia Obedience abre los cielos Bring, y opens de up los the cielos heavens, desciende la lluvia and out of the heavens the rain falls. que hidrata el corazón del creyente. That hydrates the heart of a believer. ¿Por qué tantos creyentes en la iglesia Why do so many believers in church? estamos secos de pasión por Dios? Why are we so dry? ¿Por qué estamos tan anémicos espiritualmente? Why are we so stagnant spiritually speaking? Porque empezamos a sustituir Because we've started to substitute las instrucciones del mundo the instructions of the world por los mandamientos de Dios. for the commands of God. Échale cabeza. Think about it. El extravío, el alejamiento que hemos tenido de The Dios distancing that we have with God es porque hemos abandonado sus is leyes. because we've
abandon his laws. Y de eso vamos a hablar durante toda esta serie. And that's what we're going to talk about throughout the series. Escucha esto, por favor. Please listen to this. Si tú y yo como padres nos alineamos en respeto a la obediencia a sus mandamientos, If you and I as parents align ourselves in respect to his commands, nuestros hijos then our children estarán dispuestos will be willing a recibir lo que tú les to impartes. receive what you impart. ¿Cuántos han visto? Me encanta ver los shows esos de la naturaleza. I like to see these nature shows. ¿Cuántos han visto el nido de esas aves donde los pequeños polluelos están en el nido? How many have seen clips or videos of baby animals in the nest? Y los padres descienden And the parents descend a cazar la provisión. to hunt for the provision. Y después que cazan la provisión, So when they hunt for the food, vienen al nido. they come back to the nest. Y cuando vienen al nido, And when they come to the nest, hay unos polluelos con el piquillo abierto. there's baby chicks with, No their, lo tienen cerrado. with their beaks open. Déjame decirte que tus hijos Let me están tell you. con el pico abierto, esperando que les des lo que tú tienes. Your children are like those baby chicks that have their beaks open waiting for you to feed them. Y desafortunadamente nosotros hemos ido a cazar al mundo. And unfortunately, we've gone to hunt Y el for the world. alimento, las motivaciones del And the mundo food, the motivation es lo que of the estamos world impartiéndoles a nuestros is what hijos. we are imparting to our children. La entrega tuya es equivalente a la entrega de tus hijos a Dios. Your surrender is equivalent to your children's surrender to God. Tu adoración Your worship es equivalente a la adoración de tus is hijos. equivalent to the worship of your children. Tu servicio a Your Dios service to God es equivalente al servicio de tus is hijos a equivalent Dios. to your children's service to God. Porque lo que uno tiene Because what one has es lo que uno da. is what one gives. Y Dios dijo exactamente aquí: And God said it exactly here. tú eres sustentado por mis leyes, You are sustained by my laws, por mis estatutos by my y por decrees, mis decretos. by my commands. Y aunque tú creas que son gravosos, And even if you think they're hard, aunque tú creas que son difíciles, even if you think they're difficult, aunque tú creas que son tediosos, even if you think they're tedious, es lo mejor que tú it's the necesitas. best that you need. Porque eso es lo que proviene de mí. Because that is what comes from me. Escucha lo que dice la escritura. Listen to what scripture says. Porque no solo de pan vive el hombre, Because man does not live by bread alone, sino de las palabras que emanan de la boca de but Dios. every word that emanates from the mouth of God. Si tú y yo como padres no nos alimentamos y no nos alineamos de Dios, So if you and I do not feed ourselves and align ourselves with God, a lo que tú y yo nos alineemos es lo que tú y yo vamos a impartir a nuestros hijos. then what we align ourselves with is what we will impart to our Escucha, children. nuestro trabajo con nuestros nietos no es darles nosotros de comer a nuestros nietos. Our job as grandparents isn't to give our grandchildren food. Es asegurarnos It's to be que lo que sure sus padres les dan de comer that what their parents give them to eat se ha regado lo que los padres les han de dar. will be the same as what the parents are to give. Abuelo, tu trabajo no es alimentar a tus nietos, Grandparent, your job is not to feed your grandchildren. es alimentar a tus It's hijos. to feed your children. Y tus hijos van a alimentar a sus And your hijos. children will feed their children. ¿Por qué? Porque hasta en eso hemos vivido una vida desordenada. Because even in that, we've lived a disorganized life. Dios no le dio la visión y no creó primero a Eva y después a Adán. God didn't create Eve first and then Adam. Y no es que Dios haya sido machista. And it's not that God was so macho. Dice la escritura The word que says primero le dio misión Dios a Adán that God first gave a mission to Adam, y después le dio esposa and then he gave him a wife. para que fuera menos que él. No, So that she would be beneath him? No. la mujer es el complemento de su esposo para la visión y la misión que Dios les ha dado. The woman is the complement for the mission and the vision that God gave.
Y después to the dice man. Dios, cuando ya tengas tus hijos So God says when you have your children y tus hijos tengan sus and your hijos, children have children, padres, ¿cuántos tienen hijos? Levántame parents, la how mano. many have children? Ok, ahora, hijos, Now children, ¿cuántos tienen hijos? how many have children? Levanten la mano, hijos, ¿tienen hijos? Children, do you have Ok. children? Ahora, ¿cuál es el legado de Dios? Now what is the legacy of God? De acuerdo a sus leyes, According to his laws, que el legado principal que tú y yo tenemos que tener that the main legacy that you and I should have no es que se conviertan en arquitectos, is not that they would become architects. no es que se conviertan en chefs, It's not that they would become no que chefs. se conviertan en alguna otra profesión, It's not that they would become whatever other profession, que se conviertan en una generación but that they would convert que into a respeta generation los mandamientos del Señor nuestro that Dios. obeys the commands of our God. ¿De qué nos sirve What's it worth invertir miles y miles de dólares en la Investing- carrera de nuestros hijos investing thousands and thousands of dollars into the careers y of que our ellos se children, conviertan en un maestro, en un abogado, en un doctor, and that they become a teacher, a lawyer, a doctor, pero no tengan nada de Dios but they ni, have nothing of ni God, reverencia a ese Dios? no reverence. Mi pregunta My es, question is, ¿a dónde crees que va a ir su eternidad where do con you sus think títulos? their eternity will lead them with all their titles? Por favor, alguien. Can someone tell me? Yo no digo que no inviertas en tus I'm not hijos. saying don't invest in your children. Yo le ofrecí a mi hijo una carrera. I offered my son a career. Mi esposa y yo le ofrecimos a Isabela una carrera. My wife and I offered Bella a career, Y también a Grace. and Grace as well. Y ese es el trabajo de nosotros. And that's our job. Pero durante ese proceso But during that process, no había de que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. there was no, I don't want to go to church today. Escúchame, iglesia. You got to listen to this, church. Porque los padres hoy, si el hijo dice no quiero ir, no lo Because llevan. parents today, if they hear their children say, I don't want to go, they don't take them. Te doy un ejemplo. Should I give you an example? Jesús no optó por quedarse en Nazaret. Jesus didn't opt for staying in Nazareth. José y María dijeron a Jerusalén. Joseph and Mary said, we're going to Jerusalem. ¿Y a qué iban a And Jerusalén? why were they going to Jerusalem? A adorar, To worship, a hacer presencia como to familias be present as a family. de que le pertenecíamos a un Dios de los cielos y de la tierra. That they belong to a God of heaven and earth. Y iban no solamente a adorar, qué respeto y reverencia. And they didn't just go to worship, which is respect and reverence. Iban a ser enseñados por los sacerdotes de cómo tenían que vivir. They went to go be taught by priests of how they were to live. Y en una ocasión Jesús tenía 12 años And on one occasion, Jesus was 12 years old, y él creía que ya todo lo sabía and he thought that he knew everything y que ya era su tiempo, and that it was his time. ¿verdad? ¿No se te hace muy común esto en Doesn't this nosotros? sound common in us? Que creemos que ya no necesitamos a Dios y que nosotros sabemos cómo vivir la vida. We think that we don't need God and we know how to live life now. Déjame decirte que no importa que tengamos Let me tell 80 you, o 100 años. It doesn't matter if we're 30 or we're 100. Siempre vamos a necesitar el consejo y la guianza del Espíritu Santo de We'll Dios. always need the guidance of the Holy Spirit, Porque no es con las fuerzas, because it's not with our porque strength. no es en las It's habilidades, not in our es en el abilities. Espíritu Santo. It's in the Holy Spirit. Y lo primero que hizo el Espíritu Santo en la The creación first thing that the Holy Spirit did fue in traer creation orden a la was creación. bring order to creation. No hay bendición, There's no blessing. no hay fruto o There's fructificación no fruit or fruitfulness si primero no se ordena la creación. if creation is not in order first. Si tú y yo queremos vivir en las promesas, So if we want to live in si promises, tú y yo queremos vivir en la bendición, if you and I want to live in blessing, Dios tiene que alinear nuestra vida a su voluntad. God needs to align our lives to His will. Y para eso hizo un sistema de mandamientos, And for that, He created a system of de commands, instrucciones, of instructions, en los cuales tú y yo tenemos que someternos. of which we should submit ourselves to. La bendición es el resultado de la obediencia. The blessing is the result of obedience. ¿La obediencia qué? A sus mandamientos. Obedience to what? To His commands. Por eso
No digamos que tememos a Dios So don't say that we fear God y descreditemos sus and then instrucciones. discredit his No hay instruction. cierta cosa, mis That amados. doesn't exist. Tú y yo podemos cantar canciones We que can- hablen de obediencia We can sing songs of obedience, y ser desobedientes en nuestra propia but vida. be disobedient in our own lives. Dios le confrontó a su pueblo un día y le dijo: God confronted his people one day and he necesito said, decirte algo que I need estás to- haciendo mal. I need to tell you something that you're doing wrong. Este pueblo de labios me honra, This people, out of their lips, they honor me, pero su corazón está lejísimos, but their hearts are far, lejísimos de mí. very far from me. Si me amas, If you love me, si me amas, if you love me, guarda mis keep mandamientos. my commands. No es decirle a Dios cuánto lo amamos y llorar emocionalmente. It's not to tell God how much we love him and then pray emotionally. ¿Quieres mostrarle el verdadero amor a Dios? Do you want to show God true love? Obedece las pequeñas Then instrucciones. obey the small instructions. Pedro se llenó, y aquí cierro, Pedro se llenó diciendo close here. cuánto amaba a Dios. Peter said how much he loved God, ¿Sí o no? didn't he? Fíjate lo que prometió Pedro. Look at what Peter promised. Un día Pedro le prometió al One Señor: day Peter promised the Lord, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte Lord, y morir contigo. I'm willing to go with you anywhere and even die with you. Conociendo nosotros Knowing us nuestra propia vida. and our lives. Tú sabes en tu corazón cuántas cosas le has prometido a Dios. Do you know how many things you've promised to God? Y tú y yo hemos llegado a una conclusión. And we've come to a conclusion Lo que hemos prometido le hemos fallado. that what we've promised him, we've failed Señor, him. si tú haces eso, yo te God, prometo if you do this, then I promise que te voy a servir. that I'll serve you. Pero hoy But today, cambiaron las cosas. things have changed. ¿Qué te hizo cambiar? What made you change? Sustituir Substitution? la ley de Dios Substituting the law of God por los deseos de nuestra carne. for the desires of our flesh. El asunto no es la falla, The point is not the failure, porque falló Pedro. because Peter failed. Lo importante es que se arrepintió, cambió su manera de pensar. What's important is repentance. Déjame decirte, The way that you change Antes your de- way of thinking. antes que venga la restitución, tiene que venir el arrepentimiento. Before restitution comes, repentance needs to ¿Qué come first. qué sucedió, Vicente, cuando Pedro lo negó What happened when Peter la tercera denied vez? Jesus the third time? Dice que se dolió en su corazón It says that he was hurt in his heart por haberle fallado to have failed Jesus. y lo siguió, pero lo siguió de lejos. And he followed him, but he followed him from a distance. Yo me pregunto cuántos de nosotros quizás no lo hemos abandonado, pero sí lo estamos And siguiendo de lejos. I ask myself, how many have abandoned him Un verdadero, and are arre- following him, but from a distance? un verdadero arrepentimiento es dolerte en lo True- profundo de tu corazón True de repentance is hurting in your heart of having failed him, haberle fallado a Dios. having failed God. Y cuando Dios ve eso, And when God sees that, dice que entonces Jesús cumplió su propósito. that is when Jesus fulfilled his purpose. Di conmigo, y Jesús resucitó. And Jesus resurrected. Y Jesús vino a los And suyos. Jesus came to his Y own. los suyos están en esta tarde, el And día his de hoy. own are here today. Los suyos están aquí en His esta own tarde. are here today. Y les dijo: And he told them, reúnanse ahí en Sión, come together at Zion, que quiere decir al pie del monte. which means the foot of the mountain. Dice: espérenme allí. Wait for me there. Y allí esperaron. And there they waited. Y Jesús vino. And Jesus came. Y Jesús dijo: And Jesus said, díganle a Pedro que venga. tell Peter to come. Pedro se sentía mal por haberle fallado a Dios. Peter felt bad for having failed God. Creyó que ya no había He oportunidades. thought there was going to be no more opportunity. Pensó que su traición era He definitiva thought his betrayal was definitive. y que Jesús quizás no le iba a perdonar su And that traición. maybe Jesus wouldn't forgive his betrayal. Pero cuánto adoro a Dios, But how much do I que no worship importa God, la traición que le hayamos hecho, where he doesn't care about Jesús how much sigue we siendo un betrayed, Dios de but that he oportunidades. continues to be the God Jesús of sigue opportunities. invitándonos como la primera vez a regresar a That he Él. continues to invite us as if it were the first
first time to come to him. Y escucha, cuando Pedro escuchó que el maestro lo And llamaba, when Peter heard his master no call him, cruzó los brazos he y didn't dijo, cross his arms no soy digno. and say, I'm not worthy. La he regado muchas I've veces. messed up so many times. Cuando Pedro escuchó que Jesús lo When llamaba, Peter heard that Jesus called him, él respondió a la invitación. he responded to the invitation. Mi pregunta es si tú y yo vamos a My responder question is, will we respond a la invitación después de to haberle the fallado. invitation after having failed him? Y llegó Pedro allí. And Peter came, Y estaban todo bien, el desayuno, todo bien. and everything was fine, the food was fine, Di conmigo, y de repente and all of a sudden, surgió una pregunta. a question arose. Y esa pregunta fue And that question el contacto de los ojos. was the eye contact. Porque cuando uno siempre anda mal, su mirada nunca se extiende a ver a Dios Because directamente. when someone's off with God, their eyes are not focused on Him. Cuando uno anda mal, sus ojos están en el mundo y no en Cristo Their Jesús. eyes are on the world and not Jesus. Y justificamos el trabajo y todas las actividades y la And we try to responsabilidad. justify our jobs, Así our se work, encontraba our Pedro. activities. That's how Peter found himself. Y Jesús hizo contacto con él. And Jesus contacted Peter Personalizó su mirada. with his eyes. He personalized Yo vengo a his gaze. decirte que Jesús And I've come to tell you that hoy quiere Jesus mirarte today directamente a wants ti to y a look at mí, you directly como miró con compasión a Pedro. the way that he looked at Peter with compassion. Y le dijo, Pedro, And he said, Peter, ¿me amas? do you love me? Y dijo el Señor, tú sabes que te amo. And Peter Entonces said, cuida you know how much I love you. a mi iglesia. Then take care of my church. La segunda vez le preguntó, Pedro, ¿me amas? And the second time, Él volvió a decir, tú sabes que te amo. Jesus asked, do you love me? And Peter said, you know I love you. Dice, cuida a mis corderos. Then take care of my flock, No las ovejas, los corderos, los of pequeños. my sheep, the little sheep, the lambs. Y más tarde, por tercera vez le And dice, again, Jesus asks, Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Y en ese momento Pedro reflexionó And in that moment, Peter reflected. y dijo lo que tú y yo, lo que espero que tú y yo respondamos And en he este said, día. what I hope that you and I respond. Tú conoces todo de mí. You know everything Y tú sabes, about me. y tú sabes si mis intenciones y mis You motivaciones know my intentions. You know y my mis, y motivations. mis palabras You know my words. y mi vida está de And you acuerdo know if my life a tus is propósitos y a according tus to your planes. purposes and your will. En ese momento Jesús lo restaura. And in that moment, Jesus restored him. Dios no puede restaurar lo que se niega Jesus can't restore a reconocer la necesidad que tenemos. those that refuse to recognize their need for him. ¿Cuántos de ustedes tienen GPS en sus carros? How many of us have GPS? Levánteme la mano, por favor. Todos. Everyone has GPS on their phones. ¿Cuántos de ustedes tienen inteligencia artificial? How many have AI? Déjame ver qué dice Let me see what AI says. inteligencia artificial. Conéctate a Dios y pregúntale qué Get es lo que connected with quiere God de tu vida. And ask him, what do you want with my life? Inteligencia artificial AI, no es para recibir instrucciones de tu vida, es para tu It's trabajo, es una herramienta. it's not to receive instructions for your life. It's simply a tool. Solamente la palabra de Dios. Only the word of God. Solamente la palabra Only de Dios. The word of God. Solamente la palabra de Dios Only the word of God es la instrucción certera y precisa para el momento correcto. is the sure and precise No dependas de lo word que and guide for your no life. dependas de lo que el hombre Don't te depend instruya. on what man tells you. Instrúyete y instruyámonos en la palabra de verdad. Let us be instructed
on the word of truth. Nunca vivas independientemente de la palabra, Don't live independently from the word, porque en ese momento estás saliendo del gobierno de Dios. because in that moment you'll be outside of the governance of God. No dirijas una familia Don't lead a family sin el temor de Dios, without the fear of the Lord, porque el principio de la sabiduría because the principle of wisdom es el temor al Señor. is fear of the Lord. Y lo contrario a la sabiduría es insensatez. And what's opposite to wisdom is foolishness. Tú y yo no podemos vivir nuestras vidas en insensatez. You and I cannot live foolishly. Tenemos la palabra que nos da la We sabiduría, have the word that gives us wisdom, no la teología, la not the sabiduría. theology. Sabiduría es la habilidad de poner en práctica las verdades o principios verdaderos de Dios. Wisdom is the ability to put into practices the understanding, the knowledge that comes from God. Tú y yo podemos tener información. You and I can have information, La información no hace todo por ti. but information doesn't do it all for you. Alguien sigue pensando que necesitamos vivir en los mandamientos, en las instrucciones y en los estatutos de Dios. Is anyone thinking about following these instructions from God? ¿Te imaginas si esta es la introducción a esta serie? Can you believe that this is just the instruction? I'm sorry, the introduction of the series. Ay, pastor, Jeez, Pastor. sentí un golpe al hígado. I felt a punch to the gut. Hay golpes que nos da la palabra que no son para destruirnos, Sometimes there's punches that aren't to destroy us. son para quitar lo que estorba, para hacer lo que Dios quiere They're to take hacer away en ti y en mí. What disturb us from getting to God. No despreciemos la instrucción de Dios, Let's not forsake the instruction of porque the la Lord, instrucción because the instruction es la que nos protege de desviarnos. is what protects us from going astray. A Dios, To God, el gobernador de nuestra vida, the governor of our lives, sea la gloria, be the glory, la honra the honor, y el reconocimiento. and recognition. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus.